por primera vez Drácula de Bram Stoker. Y en la Biblioteca José Hierro hemos decidido hacerle un homenaje. ¿Qué mejor manera de comenzar este homenaje con la presencia, no porque Arantxa sea un vampiro ni nada de eso? Bueno, a saber, eso también. A saber, es verdad. Con la presencia de Arantxa Oteo, que es filóloga, escritora, profesora, divulgadora, y que la hemos tenido más veces aquí en la biblioteca y sabemos el buen hacer y la calidad de las charlas, conferencias que siempre ha dado. La biblioteca cierra a las 7, así que yo volví a callar y vamos a dejar que hable Arantxa y un aplauso para ella. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Pues nada, vamos a empezar a aterrorizar, que es lo que nos toca esta tarde. A ver, la verdad es que debería llamarse Historias y Literatura de Drácula, porque vamos a hablar de vampiros en general, vamos a hablar de muchas cosas tremendas. ¿Ajos en la sala? ¿Alguno? Por si nos hace falta. Bueno, pues en fin, trataremos de no invocar a los malos espíritus, por si acaso. Bueno, vamos a ver si... Ahora. Vamos a ver, en cualquier cultura hay vampiros o equivalentes a vampiros, porque según la tradición cultural de muchísimos países y el folclore de muchos países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital. Nosotros solemos asociarlo con la sangre. Hay culturas que además de con la sangre es con la carne. Hay no demasiadas diferencias a veces entre un zombie, lo que conocemos como un zombie, y un vampiro. Pero bueno, el caso es que, como ven ustedes, pues hay, desde la época de los mesopotámicos, por ahí, hilo tempore, hace un montón de años, hay todo tipo de seres terroríficos, bien sea por esa calidad un tanto siniestra y un tanto incluso demoníaca que tienen los vampiros por sí, como por lo que es la leyenda, lo que es el tema legendario. Pues ya ven ustedes, los nombres no son facilitos, ¿verdad? Zutuku, Yanshi, Al-Ghul, la Lilith hebrea, Betala, bueno, en fin, los nombres son tremendos, ¿vale? Pero como ven ustedes, en mapuche, los griegos, los romanos, los japoneses, los nórdicos, los romanos, los eslovacos, los caribeños, es decir, en todas las culturas hay algún tipo de vampiro, ¿vale? Para nosotros el más popular es el de origen eslavo, ¿vale? El que nos viene de la tradición bueno, luego vamos a hablar un poquito de Vlad el Empalador. Y de hecho el nombre vampiro, que es el que nosotros habitualmente utilizamos, pues viene de ahí. Literalmente nuestro prototipo de vampiro, el que más cercano es a nosotros, es el que después de morir se convierte en un cadáver activo, es decir, en un chupador de sangre profesional que vuelve a la vida, sobre todo vuelve a la noche, ¿vale? Pero no siempre, y se dedica a alimentar su alma a costa del alma de los demás. Perdón, que me voy para atrás, ahora. ¿Eres un vampiro? Por si acaso tenemos alguno en la sala. Si has sido un cadáver de vientre hinchado, que sangrabas al ser pinchado. Si eres flaco, pálido, de uñas largas y colmillos puntiagudos. Si tienes un solo orificio nasal o un aguijón en la punta de la lengua. Si te alimentas principalmente de sangre. Si no te reflejas en los espejos. Si no soportas los símbolos cristianos y te debilitas junto a las fuentes de agua. Si no resistes la luz del sol. Y además te puedes transformar en niebla, en animales como perros, gatos, ovejas, caballos y sobre todo en murciélagos, ¿vale? Murciélagos como este, que en el año 1639 recibió el nombre de vampiro, ya, ¿vale? Un murciélago suramericano, ¿vale? Por su especial voracidad, ¿vale? Bueno, pues el origen, por cierto, ¿algún vampiro en la sala después de todas estas características? No. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver, se puede ser vampiro por muchos motivos, por ejemplo, por predisposición desde el nacimiento. Los romanos, por ejemplo, consideran que si eres un estrigoi, ¿qué es un estrigoi? Pues el séptimo o el duodécimo hijo
del mismo sexo que los anteriores, ¿vale? Es decir, si una familia ha tenido 6 hijos varones y tiene un 7º también varón, uy, ya te puedes empezar a mosquear porque quizás te salga un estribol, te salga un vampiro, ¿vale? También si naces con ciertas marcas, por ejemplo, si tienes el sacro abultado, si tienes mucho vello corporal, hay una serie de marcas que siempre a la gente desde muy antiguo le mosqueaban con que pudiera ser una criatura demoníaca. También por una muerte prematura o violenta. El mito del vampiro adolescente, que nos pensamos que es algo muy nuevo con esto de las series y todas esas cosas, es algo muy antiguo. Si morían jovencitos, pues en fin, había ciertos ritos de enterramiento para evitar que volvieran a la vida, que volvieran a vivir. Habían vivido tan poco que tenían su derecho a vivir. Una muerte violenta también puede ser motivo de que te conviertas en vampiro, ¿vale? Si no se cumplen los rituales funerarios o religiosos, si no se entierra a alguien como se le debe enterrar, si no se rezan las oraciones o no se le hace un funeral como se le debe hacer, todos esos motivos en todas las culturas estas que hemos visto daban posibilitaban que alguien volviera a la vida. También si te habían maldicho, ¿vale? Te habían maldecido de alguna manera. Bien porque fueras una persona un tanto criminal, o criminal del todo, que no te portaras bien con los demás, o bien porque violases las leyes religiosas, no tuvieras un comportamiento religioso adecuado. Y por supuesto cualquiera se puede volver en vampiro si te muerde un vampiro. Lo que pasa que eso no es tan sencillo. Hablábamos Mercedes y yo justo antes de entrar que para que te muerda un vampiro también la víctima tiene que aceptar en cierto modo. Los vampiros son muy educados, serán un poco sangrientos, pero piden permiso para entrar. Entonces, si les dejas entrar, pues tienes posibilidades, obviamente, de que te muerdan. Si no, pues ya es más complicado que vaya a hacerte su víctima, ¿vale? Y, por supuesto, además, pues podemos, entre comillas, utilizar cierto tipo de amuletos, cierto tipo de magias contra su poder, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos un auténtico kit de estos se vendían en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, cuando te ibas de viaje por ciertas zonas de Rumanía, de Hungría, de los países eslavos, pues te vendían un kit de supervivencia, una especie de maletín de supervivencia, pues con una cruz, como ven ahí, con una especie de... esa especie de... Ahí va, madre mía, me estoy montando un lío con esto, discúlpenme. Esta especie de pistola, en el fondo lo que lleva es una estaca, ¿vale? Un pincho afilado para clavárselo al vampiro. Es decir, que había todo tipo de instrumentos para, en caso de ataque, poderte defender. Pero bueno, pues aparte de estos kits de supervivencia, que hoy en día se consideran antigüedades bastante simpáticas y están muy cotizadas, pues con ciertos ritos de enterramiento, como les decía antes, si a un vampiro, si a una persona no se le enterraba adecuadamente, pues se podía provocar que se convirtiera en vampiro. Así que, por ejemplo, pues había que enterrarlos adecuadamente. Si se sospechaba por su comportamiento anterior que pudiera convertirse en vampiro, era muy aconsejable cortarle la cabeza, por ejemplo, y ponérsela entre los pies, o clavarle directamente una estaca, ponerle todo tipo de espinas y de pinchos y de clavos en los ojos, entre los dedos, en los pies. En fin, a los pobres se les hacía de todo para que no se levantaran de la tumba de nuevo, ¿vale? Hombre, un poco menos sangriento era, por supuesto, utilizar una buena cruz, los lemas cristianos, los lemas sagrados, ponerle algún tipo, por ejemplo, de medalla o de pieza cerámica en la que se pusiera un lema cristiano, solo Dios reina, solo Jesucristo salva, algo que lo mantuviera bajo el peso sagrado e incapacitándole para levantarse de nuevo. Se utilizaban objetos protectores, como los ajos, por ejemplo. A veces pues, se les ponía un ajo en la boca, igual que los griegos antiguos ponían una moneda en la boca para apagar el paso del barquero, de Caronte, pues se les ponía un ajo en la boca, a veces en todos los orificios del cuerpo, en las orejas, en las fosas nasales. Y bueno, pues como les decía antes, a veces se le destruía directamente. Por ejemplo, se le incineraba. Se consideraba que una vez que estuviera incinerado, y además ya no le digo si se esparcían las cenizas, era posible que se volviera a recomponer. Con lo cual, pues en fin, era un poco tremendo que te consideraran un vampiro en la época, porque sabías que tu enterramiento iba a ser bastante tremendo, ¿vale? Como decía
hijo de... Ay, es que yo creo que he ido para atrás otra vez. Me estoy montando un lío, perdonen. Esto es sobre todo, pues eso, el cómo identificarlos, como decíamos, y el cómo saber que lo eran, pero como comentábamos aquí, no todos son leyendas, no todo es achacar a una serie de personajes un tanto siniestros o gente que le cayera mal a la comunidad, pues en fin, colgarles a un benito de vampiro. Ha habido ciertos personajes históricos que también son los que han dado un poco origen a la leyenda, sobre todo de cara a los escritores que vamos a ver después, de cara a la literatura. El más famoso sin duda es Vlad Tepes, ¿no? Vlad III, al que también se le conocía como Draculea, que significa hijo de Dracul, era el nombre que tenía su padre, ¿vale? Aunque nosotros lo conocemos con el apelativo del empalador. Era un hombre cruel, cruel en extremo. Sus enemigos atribuían que era un gran guerrero y un gran vencedor en un montón de batallas, a que tenía una especie de pacto con el diablo, a que dominaba la magia negra. Ahí fue donde empezó su leyenda negra, nunca mejor dicho, ¿vale? Y donde realmente pues, se inspiró, por ejemplo, Bram Stoker para crear el personaje de Drácula. En Rumanía es más o menos un héroe popular, pues porque derrotó a los turcos, impidió el avance de los turcos en el país, frenó de hecho la expansión turca por Europa, pero claro, pues el hombre tenía la manía de empalar a sus enemigos, ¿no? Y bueno, pues hay incluso hasta una leyenda de que acabó con los árboles de Transilvania para ir empalando a todo el mundo. Es decir, que el pobre hombre pues tenía una leyenda bastante negativa. Por ejemplo, tenemos aquí a la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory. A ver, Elizabeth Bathory era una mujer entre el siglo XVI y XVII, una noble, que bueno, pues tenía la fama de que desangraba a las doncellas, las secuestraba y las desangraba para beber su sangre, para bañarse en su sangre, como hacía Cleopatra con la leche de burra. Bueno, pues el objeto de todo esto era conseguir la eterna juventud. De hecho, pues sí que se sabía que era una mujer muy cruel, muy caprichosa, y de hecho a ella y a sus sirvientas pues se las llevó a juzgar. Obviamente las sirvientas, como eran mujeres normales y corrientes, se las condenó por brujería, se las condenó a muerte, pero a ella pues solamente se la condenó, solamente entre comillas, a morir emparedada. Ahí se tiró 3 años emparedada en su castillo hasta que la mujer murió. La verdad es que sí que es cierto que, bueno, desaparecían chicas de la comarca y se lo atribuyeron a ella, porque era una mujer de mucha belleza y que se conservaba muy bien y todas estas cosas. No obstante, pues tenía mala fama, se creó muchos enemigos y le cargaron el muerto como a muchos otros, ¿no? Sobre todo si eras mujer en aquella época, que te acusaran de bruja no era tan raro, y a ella pues le cayó el San Benito de ser una vampira. Elizabeth Bathory inspiró a otro escritor, a Sheridan Le Fanu. Es un escritor un poco anterior a Bram Stoker y escribió una novela que se llama Carmilla, una novela gótica, también es inglés. Y bueno, pues la peculiaridad es que él se inspiró en esta mujer, en una vampira, y no en un vampiro. Está, por ejemplo, Gilles de Rey, que era un noble que luchó con Juana de Arco. Pero parece ser que era un tanto, en fin, aunque esté malo decirlo, pedófilo, ¿vale? Desaparecieron muchos niños que estaban a su servicio, se le atribuye la muerte de hasta 300 niños, vaya, que es un poco exagerado. El caso es que, bueno, fue procesado en el año 1440 y ejecutado. Y luego, por ejemplo, tenemos un montón de psicópatas a los que se les ha llamado vampiros. Por ejemplo, quizás el más famoso sea Peter Kirsten, que fue conocido como el vampiro de Düsseldorf. Este hombre, a ver, no se ha demostrado que llegara a beber la sangre de sus víctimas, pero sí que es cierto que se deleitaba con verles desangrándose, ¿no? Y con la visión de la sangre. De hecho, fíjense ustedes qué palabras pronunció: después de que me decapiten, podré oír por un momento el sonido de mi propia sangre al correr por mi cuello. Ese será el placer para terminar con todos los placeres. O sea que un hombre, un sanguinario sí que era, obviamente. Sobre él hizo una película maravillosa, Fritz Lang, en 1931, y bueno, aunque no sea realmente de temática de vampiro, pero sí que es cierto que es una figura que ha inspirado a muchos psicópatas, ¿vale? Y muchos han llegado
llegado a decir que bebían la sangre de sus víctimas. Saben ustedes que había psicópatas que se comían a sus víctimas, ¿vale? Y siempre la justificación era eso, alimentarse de ellos, ganar vitalidad, ganar fuerza, convertirse en alguien especial. Dejando un poco ya todas estas anécdotas y esta tradición un tanto histórica, pues empezamos un poco con la literatura y curiosamente siempre, claro, como llegamos a Bram Stoker, como comentaba antes Mercedes, que es la obra que más conocemos, la de Drácula, y también la que por otro lado se ha popularizado más por el cine, por las series, etc., pues no sabemos que, entre comillas, ha habido literatura seria, ha habido mucha literatura seria sobre vampiros, ha habido verdaderos tratados sobre vampirología, ¿vale? Esto es bastante normal porque, a ver, hubo muchos historiadores que, teniendo en cuenta que el mito del vampiro es muy antiguo, que lo ha habido, como decíamos antes, en muchas culturas, y que sobre todo pues desde la Edad Media en Europa se extendió con muchísima frecuencia. Piensen ustedes que, como decíamos antes, les acusaban de cualquier epidemia que había, del mal que entraba se le moría el ganado a alguien del pueblo, había una epidemia, pasaba cualquier cosa y se le culpaba a alguien de que era vampiro, o de que era bruja, o de que era alguien que atraía al demonio. Entonces, bueno, la literatura seria que estudiaba el tema de los vampiros existe desde muy antiguo. Pero bueno, los tratados más serios son del siglo XVII y XVIII. Fíjense que, por ejemplo, personajes como Voltaire escribieron sobre los vampiros, o sea que estamos hablando de auténticos sabios de su época, de enciclopédicos de su época, y por supuesto pues le atribuían a los vampiros todos los males. Es cierto que hubo unos cuantos escritores, sobre todo, curiosamente, escritores religiosos, como por ejemplo pues, el padre Feijó en España, o un benedictino francés que se llamaba Duchamp, que procuraba no atribuirle a los vampiros tantas causas terroríficas, sobre todo porque hubo tiempos en que era una verdadera persecución, pasaba cualquier cosa y se exhumaba a un montón de gente de los cementerios pensando que ahí había un vampiro, en fin, verdaderos sacrilegios, verdaderas burradas, violando lo que eran los enterramientos y haciendo todo tipo de ritos macabros. Y entonces, pues claro, pues los cristianos, los filósofos cristianos, curiosamente, muchos de ellos decían que, bueno, que al fin y al cabo eran criaturas de Dios. Si existían era porque Dios los había creado, tampoco había que pasarse con ellos. Pero la verdad es que muchas veces, pues, en fin, conseguían hasta el efecto contrario. Por ejemplo, les he puesto ahí el caso de Arnold Paul. Arnold Paul fue un señor al que se le acusó de ser vampiro. Y bueno, a este hombre le hicieron absolutamente de todo. Fue un juicio muy famoso, muy polémico en el siglo XVII. Pasó por supuesto, tribunales eclesiásticos, en este caso protestantes, pero bueno, nos da igual, protestantes, católicos, de lo que fuera. Y le condenaron a un montón de torturas y de tratamiento terrible que le hicieron al hombre hasta que ya por fin le dieron muerte, ¿no? Por eso les digo que a veces esta literatura seria pues, se convertía en algo que divulgaba la figura del vampiro y al final pues, era casi algo trágico, algo tremendo. En la literatura de ficción, en la literatura que es más cercana a nosotros y que más conocemos, pues el precedente más antiguo es de la época de finales del siglo XVIII, como ven ustedes ahí, de Goethe, del escritor Goethe, alemán, que escribió una obra que se llamaba La novia de Corinto y curiosamente pues también el personaje es una vampira, es una vampiresa, una vampira, como la quieran llamar. El siguiente gran acontecimiento literario que puso de moda la figura del vampiro en Europa tiene relación con, si ustedes estuvieron en la charla que di sobre Frankenstein, pues precisamente con el acontecimiento que dio origen a la novela de Frankenstein. Se reunieron en la villa de Odati en 1816 una serie de personajes maravillosos, Lord Byron, Matrimonio Shelley, Percy Shelley y Mary Shelley, Polidori, el médico de Byron, y bueno, pues se retaron a escribir la novela de terror o la obra de terror más terrorífica, valga la redundancia.
Y hubo dos vampiros, salieron dos vampiros de ahí. Mayur de Lord Byron, un personaje en el que sobre todo se destacaba la lujuria y la sed de sangre, el comportamiento más, por decirlo de alguna manera, más salvaje, ¿no?, dentro del vampiro. Lo que pasa que Lord Byron no llegó a terminar la obra. En esa obra se basó en lo que le había comentado su amigo Byron, se basó Polidori para escribir El vampiro. El vampiro sí que se publicó en 1821, si no recuerdo mal, y a partir de la publicación del vampiro hubo cantidad de adaptaciones en ópera, en teatro, se hacían adaptaciones teatrales de la obra del vampiro. Se convirtió en un personaje muy habitual de las obras en general de la época. Hasta el año 41 no tenemos un buen precedente literario. El primo de Tolstoy, del Tolstoy que conocemos todos, este se llamaba Alexei, escribió unas cuantas novelas en las que había vampiros, ¿vale? La más famosa está de la familia de Burdalak, fijándose sobre todo en lo que es el vampiro más eslavo, ¿vale? Lo que era el mito del vampiro ruso, del vampiro búlgaro, que es un poco distinto al que, bueno, conocemos nosotros por la trayectoria literaria occidental. Y a mediados del siglo XIX se convirtió en algo muy famoso, lo que se llamaba el folletín sangriento, el penny dreadful, ¿no? Una especie de publicación muy barata, muy económica, que se publicaba generalmente todas las semanas. Los autores publicaban sus obras por entregas, a lo mejor un cuentecito o una novela. Por ejemplo, Dickens escribió muchos de estos boletines, de estos folletines baratos, ¿no? Iba entregando sus cuentos, sus capítulos semanalmente o cada 15 días. Y tenían un público muy fiel porque eran obras muy económicas, no estaban encuadernadas, eran como un periódico, eran folletines y eran muy baratas, ¿no? Y muy fácil acceso para la gente. Bueno, pues había una serie de folletines de estos que se dedicaban a los temas escabrosos, asesinatos, a monstruos, a seres de la oscuridad, a cosas sangrientas y terroríficas, y el penny dreadful se convirtió en algo muy popular a mediados del siglo XIX. Y por último, pues de Fanou, al que nombrábamos antes, porque se inspiró en esta Elizabeth Bathory, en esta duquesa sangrienta, que escribió su Carmila, una vampira muy maja y muy simpática, que les invito a que lean, porque todo el mundo nos fijamos en Drácula, en 1897, como decía antes en Mercedes, y parece que hasta Drácula pues nadie más habló de vampiros, ¿no? Bueno, pues incluso, como ven ustedes, los primeros precedentes son de vampiras, ¿vale? Bueno, pues Drácula es la creación literaria más famosa del vampiro. Sigue la tradición de la novela gótica inglesa. La novela gótica es la novela de terror, ¿vale? Novela de terror en la que no siempre hay seres sobrehumanos como un vampiro o como el monstruo de Frankenstein, les pongo por caso. A veces hay fenómenos paranormales, hay cosas que los poltergeist que nosotros conocemos por las películas, ¿no? Casas encantadas, persona que desaparece sin saber muy bien por qué. Bueno, toda esa novela gótica, esa novela de miedo que era tan habitual a finales del siglo XIX, pues está recogida en esta obra maestra realmente que es Drácula. La verdad es que, por decirlo de alguna manera, es como nos pone aquí un desencanto al progreso industrial de la época victoriana. A ver, el siglo XIX fue el siglo del progreso, de la máquina de vapor, de las fábricas, el éxodo de la zona rural a la ciudad. Obviamente también fue una época de desencanto desde el punto de vista de que comenzó una gran explotación de niños, por ejemplo, para las fábricas. Los niños pequeñitos de 5 años pues eran perfectos desollinadores, porque entraban muy bien por el agujerito de la chimenea, por ejemplo. Cuando ya empezaban a crecer un poquito, pues eran perfectos para trabajar en las minas, porque claro, eran pequeñitos, se iban abriendo hueco, ¿vale? Es decir, que claro, la explotación infantil y un montón de cosas terroríficas también empezó con esta época de supuesto progreso. Y muchos intelectuales pues tuvieron una reacción fuerte contra ese progreso tan tremendo, y Bram Stoker fue uno de ellos, ¿vale? Es muy curioso porque es una obra bastante erótica, pero bueno, con un erotismo muy cuidado, un erotismo del siglo XIX, ¿vale?
¿vale? No vamos a ver cosas muy tremendas, no vamos a ver cosas X, que luego ha habido, por cierto, muchas películas X con el tema del vampirismo, ¿vale? Pero sí que son muy efectivas y muy sugerentes, es un erotismo muy elegante. En novelas posteriores se incrementó, ¿vale? Y sobre todo en novela barata. En novela barata se incrementó este erotismo y, por supuesto, en el cine, que mostraba mucho más, ¿vale?, que en la novela de Bram Stoker. La figura de Drácula se fue separando poco a poco del modelo literario que creó Stoker. La verdad es que, por ejemplo, hasta el famoso Drácula de Ford Coppola, que es bastante fiel a la novela, pues ha habido el Drácula que conocemos del cine, se ha separado bastante de la novela. ¿Por qué? Pues porque la imagen, siempre decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, no es que valga más que 1000 palabras, pero cuenta muchas veces más, muestra muchas veces más, y el cine tenía que ser más efectista que lo que se contaba en las novelas, ¿no?, que las reflexiones de las novelas. Así que bueno, esta figura de Drácula se ha ido separando poco a poco del modelo que creó Stoker, pero sí que es cierto que se terminó convirtiendo, gracias a la novela, en un icono popular. Y lo que es cierto es que, bueno, Bram Stoker está casi condenado a ser autor de una sola novela. Es un grandísimo escritor. Hace muy poco se ha descubierto una novela suya deliciosa en la biblioteca del Trinity College, una novelita corta de apenas 7-8 páginas, un cuento que les aseguro, bueno, yo me lo he leído en inglés y les aseguro que pone los pelos de punta. Creo que había por ahí una editorial que ya lo tiene traducido al castellano y que incluso lo ofrece por ahí dentro de una antología como adelanto, y pueden ustedes investigarlo. Se llama Gilbert Hill, algo así como la horca de Gilbert, de la colona de ay, por favor, ¿cómo se llama? La colina, perdón, que me estaba mezclando las palabras. La colina de la horca, ¿vale? O del cadalso. Y la verdad es que, bueno, es un maestro del terror psicológico, pero al pobre hombre le conocemos por Drácula y casi por poco más. Como la novela la tenemos bastante degradada, entre comillas, por todo lo que hemos visto en el cine, en las series, en televisión, etc., más que hablarles de la novela en sí, lo que voy a hacer es hablarles de ciertas claves que esconde la novela, que creo que son muy interesantes y que, si ustedes tienen ocasión de leer la novela, les pueden llamar la atención, porque teniendo en cuenta que es una novela del siglo XIX, pues se adelantan muchas cosas. Por ejemplo, a Stoker le pasó algo parecido a Mary Shelley. Se criaron en un ambiente feminista. Su madre era feminista, su madre daba charlas en su casa, reunía a un montón de señoras para decirles que tenían que reclamar sus derechos, de ahí salieron grupos sufragistas, etc. Y algo bastante moderno para la Irlanda en la que vivían esta gente. Y bueno, quizás por eso en esta novela hay dos grandes protagonistas femeninas, ¿vale?, que no tuvieron tanto, a pesar de que les he dicho, por ejemplo, que Carmila es una novela protagonizada por una vampira, pues ella no se diferenciaba tanto del vampiro común. Sin embargo, aquí sí que es cierto que tenemos dos mujeres, dos personajes femeninos que son fundamentales, una para acabar con el vampiro y la otra para comportarse igual que un vampiro, a pesar de que sea mujer. Una es Mina Harker, cuya colaboración, como nos pone ahí, es fundamental. Es la que consigue, a pesar de las reticencias de los personajes masculinos, poner un poco de orden, un poco de sentido común, muchas veces frente al cientificismo que se quiere aplicar a la desaparición del vampiro, y conseguir al final su derrota, ¿no? Y por otro lado Lucy, ¿no? Lucy Westenra, que es transformada por Drácula y que actúa del mismo modo que él. Actúa con la misma crueldad, entre comillas, no actúa con más elegancia o con más sutileza porque sea mujer, y actúa movida exactamente por sus mismas inclinaciones, con lo cual pues es un personaje tremendamente poderoso. Por decirlo de alguna manera, Bram Stoker consiguió la igualdad de género, ¿vale? Algo que hasta la modernidad, hasta de las películas más actuales, pues siempre la mujer era un poco la que estaba sometida al personaje del vampiro masculino, incluso aunque ella también fuera una vampira, ¿vale? Pero realmente aquí tienen la voz cantante, no son ni mucho menos personajes pasivos, ¿no? O personajes que dependan de del que les sea convertido, ¿vale?
Por otro lado, la novela también nos encierra una crítica a lo que es el positivismo, es decir, a toda esta corriente, como les decía antes, del exceso de ciencia, de tecnología, que tanto se alababa en esta época. Por ejemplo, los personajes de Van Helsing, que es el que todo el mundo conocemos como el gran médico, científico, sabio, que acaba con Drácula, y del Dr. Seward, que es el que dirige el manicomio, bueno, pues son cuestionados en su lucha contra el mal. ¿Por qué luchan contra el mal? Aparentemente siendo los dos científicos y al final derrotando a Drácula por los métodos tradicionales. Es decir, que la ciencia queda un poco en entredicho, ¿vale? Ese supuesto progreso científico, ese desarrollo tecnológico, a veces nos lleva a situaciones del pasado incluso peores que en épocas que ellos mismos criticaban, ¿no? Al final, pues eso, vencen al vampiro del método más tradicional, como en la Edad Media. No habían avanzado absolutamente nada. Y la que tuvo que poner un poco el sentido común, como decíamos antes, era Mina Harker, ¿vale? Y convencerles de que lo que ellos especulaban y los supuestos experimentos que querían hacer no servían de nada contra el vampiro. Por lo tanto, hay un tono muy irónico de Stoker y una crítica a esa sociedad que se había dejado llevar por tanta ciencia, ¿vale? Por tanto, en el fondo, bueno, por tanto desarrollo un poco ajeno a lo que era el desarrollo humano y el bienestar humano, y que, bueno, pues había convertido en auténticos monstruos, por decirlo de alguna manera, a mucha gente, igual que también chupaban la sangre de los demás, ¿vale? Y esto era también una ironía y una crítica a su sociedad, pero bueno, ahí está oculta. La novela nos esconde también, por ejemplo, pues, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, lo siento. Todo este tema sensual, ¿vale? Todo este tema sensual de, bueno, una moral, una doble moral, ¿vale? Porque esa doble moral está en todo. Por un lado, pues la Iglesia con la represión de las costumbres y de la libertad de las personas, y por otro lado el vampiro como un ser absolutamente libre que logra estar por encima no solamente de esa moral pacata y victoriana, sino también por encima de la sociedad. La lucha de la libertad del vampiro, de los que se convierten como él, contra aquellos que están constreñidos por la doble moral, por la hipocresía, por lo que es bueno, pues, esa época victoriana que todos hemos visto en las películas, en las que las mujeres tenían que estar en casa, en la que los hombres, sin embargo, salían y hacían un poco lo que les daba la gana, ¿vale? Bueno, pues ahí está ese romper barreras, ese reírse de esa doble moral, porque luego vemos como los que caen víctimas del vampiro pues actúan con absoluta libertad, ya no se esconden, ¿vale? El simbolismo del mordisco, en cierto modo, es también una referencia sexual. Penetramos con los dientes, como podíamos haber penetrado con otras cosas, ¿vale? Mancillamos la carne virgen y la carne inocente y la convertimos en un ser libre y en un ser que puede hacer lo mismo que el vampiro, que es alguien superior. Y al mismo tiempo, pues claro, quien cae víctima del vampiro se entrega con absoluta libertad y con una entrega fuera de los cánones estos de los matrimonios concertados, de la época en la que la gente pues era muy, en fin, muy sobria aparentemente, no se dejaba mover por su sensualidad ni por sus deseos. Así que bueno, aquí también hay una buena crítica a toda esa época de doble moral. Y por último, en la novela hay unas connotaciones religiosas bastante curiosas, ¿vale? Les he puesto ahí una especie de grabado de la Edad Media en la que tenemos un Cristo como pelícano, ¿vale? Un pelícano que permite que sus propios hijos le piquen, beban su sangre para alimentarse en época de, bueno, pues de poco alimento, o si no conseguía suficiente alimento para su prole. Al fin y al cabo, pues bueno, el mismo Jesucristo en la última cena nos dice: tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre.
Bueno, pues hay ciertas connotaciones en la lectura, ciertos momentos en la lectura de la novela en que vemos al vampiro que efectivamente convierte a alguien en vampiro cuando toman de su propia sangre, de la sangre del vampiro, cuando él tiene un acto de comunión absoluta o de generosidad absoluta en pro de que no solamente sea él el que tenga vida eterna, sino también aquellos a los que ha convertido. La vida eterna que podemos conseguir con la comunión, con la religión, la vida eterna que en este caso se consigue por medio del vampirismo. Hay un poema muy cortito de una antología que se llama La sombra de Drácula y que les voy a leer un momentito porque recoge muy bien este pensamiento que está, permítanme un momento que mire el numerito, aquí está, que nos dice, es de, a ver si lo encuentro y no lo confundo, aquí, se llama Invitación de Cristo y dice así, es de Ángel González, dijo, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, y se llenó su entorno por millares de hienas y de vampiros. Pues eso, un llamamiento a la comunión de la sangre, ¿vale? Todo esto en la novela leyéndolo lo ves, obviamente en las películas no se explota todo esto porque esto es más filosófico, si quieren ustedes, y en las novelas, las películas sobre todo, lo que vemos después en las películas es mucho más, bueno, más, no sé, más obvio y más atractivo para el espectador. Aquí hay dos pequeños cuadritos, este de aquí es de Munch, el del grito, ¿vale?, que tratan el tema del vampiro. Curiosamente en las bellas artes, en la escultura, en la pintura no es demasiado habitual, pero bueno, de vez en cuando nos encontramos algún vampiro por ahí. Pero sí que, claro, donde nos encontramos o donde más ha trascendido el personaje de Bram Stoker, el personaje de Drácula, ha sido en la literatura, sobre todo, cantidad de literatura posterior. Ahí tienen unos cuantos títulos, alguno de ellos seguro que lo habrán leído y algún autor seguro que lo conocerán ustedes. Soy leyenda, que se ha adaptado al cine y a la serie de televisión. Stephen King, por ejemplo, pues escribió Salem Slot, que es una villa en la que bueno, los vampiros se convierten en depredadores y nos queda nada más que un ser humano al final. Las famosas crónicas vampiras de Anne Rice, ahí tenemos a Brad Pitt convertido en un vampiro bastante. Las crónicas vampíricas de Anne Rice rompen bastante con el mito del vampiro que conocemos, lo convierten en un vampiro más asequible para la gente, más con ciertos, por decirlo de alguna manera, con cierto pudor para atacar a las víctimas, también con a veces arrepentimiento por tener esa condición de vampiro. Son vampiros más, más cercanos, ¿no? Y también además más adaptados a la época en la que viven. El Necroscopio de Langley, que también es una especie de serie, ¿vale?, de saga. Sagas ha habido muchas de vampiros, como ven ahí, también la saga esta que se llama Mundo Nocturno, ¿no?, Night Well. Una novela sueca maravillosa de Lindqvist que se llama Déjame entrar, que habla de un vampiro, de una vampira más bien. También tenemos una niña, alguien que cree tener 12 años, ¿vale?, una vampira de los 12 años y que se convierte, que tiene un gran amigo, un niño que sufre acoso en el colegio y se convierte en su defensora. Una novela preciosa de amistad, de sentimientos muy nobles, pero claro, dentro, por supuesto, pues de toda la tragedia que es ser vampiro, ¿no?, que en el fondo es una tragedia. Y, por ejemplo, pues bueno, ahí tienen también las series de adolescentes, las sagas de vampiros que ha habido desde Crepúsculo, la famosa saga Crepúsculo, que también se llevó al cine, ¿vale? Bueno, pues Grey, que es un personaje, un autor que seguramente conocerán los autores más jóvenes, los asistentes más jóvenes a la conferencia, porque es muy habitual entre los jovencitos y casi los niños, ¿vale? En las artes escénicas, por ejemplo, como les decía, pues fue muy popular desde la época de Bram Stoker, incluso de antes, de Polidori, hacer adaptaciones incluso en ópera, ¿vale? La ópera de Wagner, El vampiro. Por ejemplo, musicales como el de
se convirtió en un musical de muchísimo éxito en Broadway, que se ha representado en un montón de sitios, e incluso ballet, nada más que la música y el baile, en el que obviamente los personajes están representando a los vampiros. El baile transmite, los cuerpos de los bailarines transmiten muchas veces con más fidelidad a lo que es el mito del vampiro, esa lujuria, esa sensualidad, en fin, esas notas que les dejaba a ustedes antes, que aparecen en la novela y que, por ejemplo, a veces en las películas son bastante más obvias, ¿no? Y ya empezamos, por supuesto, con el cine. Desde el cine mudo, desde la época de 1922, el Nosferatu famoso de Murnau, el vampiro ha sido un gran personaje, ¿vale? Un personaje, eso sí, que ha ido adaptando partes de la novela, leyendas de otras zonas, por ejemplo, el Nosferatu, el Nosferatu este que tenemos aquí, bastante feote, ¿verdad? Este de Murnau, se parece un poco a este que al principio les ponía, el de los colmillos puntiagudos, el aguijón en la lengua, el flaco, el que no se le ve, de noche por supuesto no sale, vive en la oscuridad, es bastante más terrible, hasta luego vampiros pues más guapetones y más sociables, como el Christopher Lee, de todas las películas de Hammer, ¿vale? Que, en fin, a partir del año 58 hizo hasta 10 películas de Drácula, en la que veíamos en Drácula que se relacionaba más con gente y que hacía un montón de víctimas y que, por supuesto, ya con el color, el atractivo de la sangre siempre hacía que fuera más interesante, ¿no? Hablábamos antes de M, del vampiro de Düsseldorf, aquí tenemos el Drácula de Bela Lugosi, el de Todd Browning, con el que iniciábamos la presentación. Vampir, donde tenemos una bruja vampiro, una obra de Dreyer, del cine escandinavo de los años 30, y luego, como decíamos, pues toda la serie de películas de la Hammer del año 50, a partir del 58, con Christopher Lee como protagonista. Tenemos, no me voy a aclarar hasta el final de la presentación, como ven ustedes, ¿eh? Oye, pero ¿cómo se puede ser tan torpe? Vale, ya está. Ya nos pasamos a cine un poco más cercano a nuestra época, los años 70. Hubo un Drácula con Frank Langella, así como muy guapetón, no sé si lo recordarán algunos de los más mayorcitos que estamos aquí. Otra versión de Nosferatu con Klaus Kinski, bastante parecida al Nosferatu de Murnau, lo que pasa que, bueno, que como Klaus Kinski es un actor tan peculiar, ¿verdad? A mí me daba hasta más miedo que Max Friend, y eso que Max Seneca hasta llegó a dormir en su ataúd y todo para meterse en el personaje, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que Klaus Kinski es un Drácula estupendo, y todo lo que sea escabroso y terrorífico es estupendo porque él es así. Llegamos al Drácula de Bram Stoker del año 92, el de Coppola, donde probablemente, como les decía antes, aparte de más fidelidad a la novela, se ven mucho más esos pasos o esas transformaciones del Drácula. Lo vemos más demacrado cuando le falta sangre, lo vemos joven, guapo, elegante, estupendo, cuando está bien alimentado y cuando tiene buen surtido de víctimas. Le vemos viajando, le vemos haciendo su viaje hacia Occidente, relacionándose con gente. Es decir, vemos a Drácula poderoso, que se puede transformar, el que aparece en la novela con toda su carga de doble moral, de atacar la doble moral que en la novela está tan presente, ¿vale? La entrevista con el vampiro de Neil Jordan del año 94, basado en las novelas de Anne Rice. Abierto hasta el amanecer, ¿vale? Esta la conocerán también, de Robert Rodríguez, con guión de Tarantino. Aquí hay vampiros, vampiras, sensualidad, absolutamente de todo, ¿vale? Los vampiros de Carpenter también bastante especiales, y el Blade con este se me acaba de ver el nombre, bueno, ya me se va. Tan guapo, tan estupendo, tan negro y tan es genial. Las sagas estas de Crepúsculo, y luego, como les decía, por ejemplo, esta del Déjame entrar, que se adaptó en 2012,
Solo los amantes sobreviven, Lo que hacemos en las sombras de Jane Jarmusch, que es una novela deliciosa de unos vampiros una película deliciosa de unos vampiros que se enamoran, por eso Lo que hacemos en las sombras. Y Los pecadores, que yo creo que es la película más reciente, la que está echando hasta hace poquito aquí en el cine de los Alfares de 2025, una película maravillosa que les recomiendo encarecidamente si no la han visto y que realmente es sorprendente. Pues ahí tenemos a nuestro vampiro negro, a nuestras vampiresas sensuales y guapísimas y impresionantes, Salma Hayek, ¿vale? Bueno, por lo que les decía, en el cine hoy, o en las series, o en los videojuegos, o en el manga, o en todo lo que quieran, ya no hay nacionalidades, ya no es como les comentaba antes, ¿no? Hacer un vampiro, una vampira en el siglo XIX era todo un tabú, romper un tabú. Ahora mismo pues nos encontramos en lo que es el cine o las series con vampiros de todo tipo, ¿no? En televisión, pues en televisión también hemos tenido vampiros como por ejemplo ya en los años 60, Sombras Tenebrosas, fue una serie de la BBC que duró pues como 7 u 8 años, ¿vale? En las que nos contaban las historias de un vampiro que luego se hizo famoso, de Barney, ¿vale? En un musical. Si no recuerdo mal, sí, yo creo que ha habido un musical de... Dios mío, yo estoy con los nombres fatal, ya me pueden disculpar. Bueno, ya me saldrá, discúlpenme. Que se adaptó a una especie de musical en la que hay... O sea, que se hizo famoso por eso, ¿no? El personaje de Barney el vampiro. Tenía peleas con su familia vampira por herencias y por todo. Era un hombre bastante... Bueno, un vampiro con una vida bastante casera. Buffy Cazavampiros, que seguro que lo conocerá nuestro público más joven, ¿vale? Y bueno, además ha sido una serie muy famosa, que la han echado durante muchísimos años en televisión. Un montón de adaptaciones de Drácula, de nuevo de Stephen King, True Blood, otra serie muy conocida, bastante actual, que hasta hace relativamente poco la han echado. Un montón de series japonesas, ¿vale? Mezclado con lo que es el manga, el cómic y un montón de adaptaciones que se han hecho en Japón. Los vampiros de La Habana, de las que tienen ustedes aquí bueno, se me va a quedar vampirera para gusto de nuestro público. Los vampiros de La Habana, ¿vale? Una serie de dibujos muy graciosa que fue tanto dibujos en televisión como luego se hizo una película en Cuba de Juan Padrón, ¿vale? Bueno, pues realmente un vampiro adolescente que se mezcla con vampiros más adultos y que va aprendiendo un poco el oficio, ¿vale? El oficio del vampirismo. Y por supuesto, pues en un montón de cómics y videojuegos, porque además la figura del vampiro y sobre todo de las vampiras, de vampirela como tenemos aquí, daba muchísimo juego, ¿vale? Para el desarrollo del cómic, ¿vale? Hay desde novelas gráficas como Blade, como el vampiro este negro que veíamos antes, tan guapetón. Por cierto, no es un vampiro, es un vampiro. Los vampiros son hijos de vampiros, de vampiro y de vampira, pero que pueden controlar su sed de sangre, que es lo que hace nuestro amigo Blade, y que puede luchar incluso contra los vampiros. Es como que tienen más poder por ser hijos de los dos, ¿vale? Bueno, pues un montón de cómics, ¿vale? Cómics para niños, porque hay dibujos animados y cómics adaptados para niños. El manga, como decíamos antes, ¿no? Van Helsing, o videojuegos como Castlevania, The Witcher 3, un montón de videojuegos en los que la figura del vampiro se ha adaptado para recreo de jugadores y de los que les encanta esto del cómic y la novela gráfica. Y agradezco a mi querido amigo Ángel Idígoras que me haya cedido todas estas viñetas para demostrarles que el vampiro da juego para todo, incluso para el humor gráfico. Ahí tenemos el podio de mordidas. Drácula queda relegado al segundo puesto porque el primero es el asesor del ministro, ¿no? El tercero es el perro de los Baskerville. Ahí lo tenemos como que gran pérdida, Drácula me abandona definitivamente, dice tranquilo, mi legado está a salvo, sigue en el FMI. ¿Vale? O, por ejemplo, pues ¿por qué come sangre Drácula? Porque es gratis y todo está carísimo, ¿vale? O entre el impuesto al sol y lo que ha subido la luz, es normal que haga mi vida de noche, alumbrándome con candelabros, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, para los humoristas gráficas, lo de la mordida y el mordisco y el pegarnos mordisco con los impuestos y todas estas
fantástico para el humor gráfico también. Y después tenemos, por supuesto, pues, la música, la inspiración de un montón de grupos góticos, ¿vale? En letras, en videoclips, en actuaciones teatrales, bandas, por ejemplo, como Bauhaus, que tiene un título curiosísimo, Bela Lugosi ha muerto, ¿vale? O un grupo que se llama Tipo Cero Negativo, ¿vale? Claramente una alusión de lo más sanguínea, ¿vale? Bueno, pues son grupos a los que les encanta recrear esa atmósfera nocturna, un tanto decadente. Los videoclips con el tema del vampiro han dado muchísimo de sí. Los fotógrafos contemporáneos han retratado a muchísimas modelos, tanto mujeres como hombres, con esa estética vampírica, gótica, del cuerpo pálido, de las sombras muy pronunciadas en los ojos, la delgadez extrema a veces, ¿no? Bueno, toda esta fascinación por lo gótico, que por supuesto seguimos viendo en nuestras calles, ¿vale? La moda que llevan muchos, y esta fascinación por lo sobrenatural que incluso ha dado origen a muchas subculturas, ¿no? A lo que llamamos el gótico urbano, ¿vale? La estética vampírica, que además, por supuesto, incluso ha habido grandes diseñadores de moda que la han adaptado para desarrollar ellos mismos su propia iconografía, con todo tipo de artilugios como corsés, con encajes, con adornos como cruces invertidas, con joyería en la que aparecen, bueno, incluso con colmillos especiales como los que llevaba Mercedes en la presentación. En fin, grandes modistas como Alexander McQueen o como Jimmy Choo pues han jugado con todos esos modelos, y aquí vemos, por ejemplo, dos modelos de uno y de otro en las pasarelas, ¿no? Entonces, pues bueno, es una estética que nos sigue fascinando y que nos sigue llamando la atención. Además, pues la figura de Drácula ha tenido muchísimo impacto en lo que es el simbolismo y la psicología. Vamos a ver, como les decía antes, pues a Drácula se le achacaban todos los males en, por ejemplo, la Edad Media, el siglo XIV y el siglo XV, desde las epidemias, las enfermedades, cuando moría ganado, cuando en una familia había unas circunstancias de salud negativas, pues era porque habían estado en contacto con algún vampiro o algo malo les había pasado. Es decir, que el vampiro siempre es un poco el que sirve de metáfora de todas esas ansiedades colectivas, del miedo, ¿vale? El miedo no solo a las, como decíamos antes, a las epidemias, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, ¿vale? Piensen que él tiene la eterna juventud, él tiene el secreto de la vida y nosotros no. La represión sexual, es lo que comentábamos antes, ¿no? Él no tiene ningún tipo de represión, él no tiene ningún tipo de doble moral, él o ella, me da igual, cuando hablo en masculino es inclusivo totalmente, ¿vale? Quien es vampiro no tiene ningún tipo de límites, y sin embargo los que no lo somos, pues obviamente tenemos límites desde físicos, nos vamos haciendo viejos y ya no tenemos ni tanta fuerza, ni tantas ganas de hacer cosas, ni tanta agilidad. Bueno, pues él es inmortal, él obviamente está por encima de todos nosotros, es un poder absoluto el que tiene, ¿vale? Sobre la historia, porque pasa por encima de ella, pasa por encima de los años, sobre quienes le dejan entrar, como decíamos, una fuerza sobrenatural, por lo tanto, pues claro, es un ser que es muy poderoso desde un punto de vista psicológico y simbólico, ¿vale? Explora nuestros traumas, a veces nos sirve como cierta terapia simbólica. A veces, como decíamos, esas personas que, bueno, desgraciadamente terminan siendo psicópatas, muchos de ellos tienen que tratarse con una terapia de humildad a veces para ser capaces de dominar esa especie de poder especial que ellos creen tener. Pero hay personas a las que hay que darles un poquito de vidilla y de poder y el vampiro o alguien que es más poderoso les ha servido a veces para tratar de afirmarse, ¿no? Y de enfrentarse a sus propias sombras, ¿vale? A las sombras que también vemos en este fotograma de Nosferatu del año 22. Bueno, pues ahí, en esa sombra, radica también el poder del vampiro.
en todo lo que tenemos oculto y el vampiro es capaz de sacar a la luz, ¿vale? Como les recomendaba antes, que lo he hecho tanto por la novela como por las películas, si tienen ocasión de ver Déjame entrar, está en alguna plataforma, la pueden ver, y de verdad que es una película que merece mucho la pena, aparte de que, bueno, estos niños vampiros nos producen bastante ternura. Hay muchos poemas también de esa pena hacia los vampiros, de tenerles cierta compasión, ¿no? Que al fin y al cabo tienen que cargar con su cruz toda la vida. Y les voy a leer uno de nuestro vecino Francisco Castaño, se llama Afinidades compasivas, y nos dice: desde este más acá debo deciros que si bien no me agradan los vampiros, siempre me dieron pena, pues sufren la condena de ser eternamente lo que son, de hacer eternamente lo que hacen, y para que al fin yazcan donde yacen, en paz, hay que quebrar su corazón, porque también así la paz le llega a quien ha errado vínculo y entrega. Pues eso, ¿no? También están condenados a vivir eternamente, que a veces puede ser una condena, salvo que te lo montes también como estos de los pecadores, que son guapos, jóvenes, talentosos, bailan, tocan la guitarra y hacen absolutamente de todo. ¡Viva el blues! Bueno, pues 2 recomendaciones, si no las han visto, de verdad que creo que les van a gustar. Y por último, pues vamos a terminar comentando pues eso, que el vampiro es quizás uno de esos mitos que ha tenido más capacidad para reinventarse, ¿vale? Piensen que les he hablado del vampiro desde épocas mesopotámicas, o sea, desde hace 3000 y pico años, ¿vale? Bueno, 4000 años casi. Pues desde esa época tenemos vampiros. Hay muchísimas civilizaciones que viven prácticamente en la Edad Media o incluso en la prehistoria, en la Edad Antigua, y ellos también tienen vampiros. Y por supuesto, pues en la cultura de cada una de esas civilizaciones, de cada una de esas geografías, y en la nuestra, con el paso de los tiempos, pues nos lo hemos ido cambiando, ¿no? Lo hemos ido también adaptando a nuestros gustos. Desde esos relatos góticos decimonónicos de los que hablábamos, ¿vale? Hasta lo que vemos, por ejemplo, hoy en día en las series, en las plataformas que tenemos de televisión, en los universos virtuales, ¿vale? Ya con unas gafas de 3D cualquiera nos podemos convertir en vampiro, podemos volar, podemos morder, podemos transformarnos, podemos hacer absolutamente de todo. Pero claro, es normal, porque el mito del vampiro está conectado a nuestros miedos más atávicos, como nos dice ahí, como comentábamos, pues eso, el miedo a la muerte, a la enfermedad, el anhelo de la eterna juventud, el poder, la fuerza, el acabar con nuestras limitaciones, el ser capaces de dejarnos llevar por la pasión, no tener límites para nada, ¿vale? Estamos además muy acostumbrados a la presencia del vampiro en todo, en la literatura, en el cine, en la moda. Es un personaje familiar. Y yo creo que incluso de estos monstruos que acostumbramos a tener debajo de la cama, pues casi es el que nos parece hasta más parecido a nosotros, no sé, porque se transforma. No es un monstruo enorme, quiero decir, no es un Frankenstein, una persona fuera de lo común, alguien con unas dimensiones terribles, es guapo, es atractivo, nos llama la atención, no sé, es el que más nos puede gustar, por decirlo de alguna manera. Pero además ha tenido esa capacidad, como decimos, de llegar hasta nuestra época moderna, de ser hombre, de ser mujer, de ser negro, de ser gay, de ser todo. No hay ningún tipo de cortapisas para un vampiro. No nos imaginamos una Frankenstein. Una novia de Frankenstein, sí. Una Frankenstein, no. Sí que nos imaginamos a vampiras. Sí que nos imaginamos, ¿por qué no va a ser un vampiro, lo que decíamos, negro, hindú, de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier tamaño, pequeño, mayor, adolescente? En fin, que ha sido capaz de vencer su propia oscuridad, su ambigüedad moral. Así que yo creo que, como nos dice que al final, le queda larga vida, larga vida al no muerto, ¿vale? Larga vida Drácula, larga vida el vampiro, ¿vale? Mientras lo sigamos disfrutando y mientras sigamos recreándolo, pues yo creo que nos queda el vampiro para rato.
Y nada, agradecerles su atención. Los vampiros y yo les damos las gracias, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues no vamos bien de tiempo, así que nada. Muchísimas gracias por su atención y espero que la hayan pasado bien. Dime. Ah, hola, encantado. Hola. Yo soy compañero de trabajo. Ah, ¿qué tal? Sí, ahí estamos, penando en clase. Muy bien, ha estado muy bien. Me he entretenido mucho y sobre todo he aprendido unas cosillas que no sabía. ¿No? Se lo he empollo bien. Sí, sí. Encantado, ¿eh? Hasta luego.